televisión online en inglés. Y bueno, pues... Vale, ¿qué es Tibian? Tibian pues es simplemente un reproductor de URLs de streaming. ¿Qué es una URL de streaming? Pues allí donde puedes difundir un flujo multimedia, ya sea sonido, vídeo o cualquier otro flujo multimedia. Y yo lo que he visto es una necesidad de mercado y he intentado recoger esa necesidad en un proyecto de software libre. Había muchas URLs de streaming difundidas en páginas web, en sitios que te podías encontrar directorios de foros y demás, pero no había una aplicación, sobre todo en sistemas libres, para poder recopilarlas y administrarlas de una manera eficiente. Y bueno, este sería el aspecto de la última versión que he hecho para GNU Linux, que también tiene disponible para Windows, y como veis es muy parecida a interfaces como otros reproductores de Zoten o de los que más o menos estoy acostumbrado a ver, y voy a explicar un poquillo de qué consiste el proyecto. Las URLs de streaming pues básicamente están divididas en tres tipos de canales. Ahora vamos a llamar al streaming como si fuese un canal. Tenemos los canales de televisión, los canales de radio, que serían solo audio, y los canales de Softcast. Softcast es un protocolo de P2P en el que se transmite a partir de pares entre un cliente y un servidor, o un cliente y varios servidores, o de M a N. Es útil porque puedes, por ejemplo, hacer una videoconferencia aquí ahora mismo y ponerla en vídeo y que la esté viendo muchísima gente en cualquier parte del mundo, y con un mínimo flujo multimedia, porque tú puedes conseguir transmitir a cualquier sitio y que mucha gente esté pasando las partes de ese flujo multimedia. Lo que más se utiliza Softcast suele ser para ver retransmisiones de partidos de fútbol, por ejemplo como Roja Directa y todos estos sitios que si los conocéis algunos pues es lo que más auge tiene. Aparte sirve también para otras cosas más que el fútbol, pero bueno, está bien. ¿Cómo está este Tibian? Pues Tibian simplemente es un wrapper de C, que es una API que se llama GTK, que es con lo que construye la interfaz, y luego están vueltas a su vez en otro envoltorio que es Python. Entonces se forma una librería que se llama PyGTK, y encima de eso utilizo backend de reproductores, es decir, cojo por ejemplo un reproductor MPlayer y lo que hago es mandar las salidas de vídeo o de audio o cualquier flujo multimedia de streaming, y lo pongo en mi interfaz y lo proceso con determinadas características, como ahora más o menos os voy enseñando. Bueno, todo esto no tendría muchas gracias si yo hubiese decidido hacer un programa privativo. Entonces mi idea era aportar esto a la gente y que cualquiera pudiese modificarlo, cualquiera pudiese hacer un proyecto paralelo, cualquiera. O sea, he intentado dar la licencia más permisiva. Únicamente se exige el autor y algunos derechos más, pero vamos, me falta regalarlo, no sé, que sea libre. Y de hecho ha tenido bastante éxito porque, por ejemplo, para un reproductor multimedia que no sé si lo conocéis, que se llama XMVC, que es para las pantallas de televisión, por ejemplo, cuando salen vídeos de estos multimedia que lo vas pasando y demás, pues lo que ha hecho un desarrollador francés es hacer un plugin a través de mis canales de Tibian y empotrarlo en ese entorno multimedia o estación multimedia. Y bueno, pues de eso trata la licencia de software libre, que tú tienes un proyecto y que otros pueden reutilizarlo o adaptarlo a otros sitios donde pueda ser interesante. Y eso es lo que se trata de promover en el software libre, porque dando a los demás es como al final los tienes, porque yo, por ejemplo, me voy a beneficiar de que este desarrollador ha contribuido también en algunas mejoras de mi código y poder adaptar el código en donde veía fallos que le perjudicaban directamente a lo que él quería hacer. Y bueno, el gran éxito del programa es que he conseguido internacionalizarlo enormemente, porque como es un medio en el que se ponen muchos canales de streaming y hay muchos idiomas, pues la gente colabora muy activamente y de otros países. Y bueno, el inglés es fundamental. Si no sabéis inglés, aprender inglés, porque va a hacer mucha falta para hacer esos proyectos bastante grandes.
y bueno, están total o casi parcialmente a 26 idiomas traducido el programa, tiene la interfaz donde puedes seleccionar el idioma y también se autodetecta según el sistema donde estés. Y eso también le ha dado bastante difusión el tenerlo disponible en otros idiomas. Todo esto se ha hecho gracias a la forja y toda la retransmisión que hay de poner código y que la gente lo pueda ver en el momento, gracias a los sistemas que hay de colaboración. Bueno, aparte de lo que he comentado, de todas las traducciones que ha hecho, intervienen que hay casi 700 canales de streaming, que es una barbaridad. Hay en algunos países que hay hasta 10, en España hay muchísimos, y son 67 países diferentes. Es casi, por no decir bastante parte del globo enmarcado. Pero aunque parezcan muchos 700 canales, son pocos, porque tengo listas de canales que voy recopilando que no me da tiempo a ir probando y ir viendo si funcionan o no, y aparte esto tienes que comprobarlos más o menos semanalmente por ahí, porque algunos se nos va o otros se cambian de dirección. Entonces tengo a lo mejor como 4.000 o 5.000 canales todavía por añadir y no me da tiempo a añadirlo físicamente porque tienes que cada ratito seguir añadiendo algunos. Entonces lo que intento es que con cada nueva versión del programa que saco es metiendo entre 100 o 200 más. Y bueno, la gracia de esto es que aparte de ser software libre, pues lo suyo es que esté ampliamente extendido entre todas las distribuciones más o menos que hay populares, y con eso se consigue pues llegar a bastante público. Entonces me he centrado en hacerlo bastante compatible para muchas distribuciones, incluso como veis ahí también está para una versión beta para Windows XP. ¿Por qué? Porque a veces es útil programar para ese lado, para atraer usuarios al lado del software libre, porque ves tu aplicación y llega un momento en que dicen, pues me gusta y ahora voy a cambiar a un sistema de software libre. Entonces, como ya conocen tus aplicaciones, pues es una manera de facilitarles la migración. Y muchas otras aplicaciones como OpenOffice, GIMP, utilizan esta manera de convencer a los usuarios para al final traerse la distribución de software libre. Bueno, como veis, está basada, tiene soporte para muchas distribuciones como Ubuntu. He intentado soportar todas las que hay ahora mismo en tiempo de vida. Para Debian también, en consecuencia Linux, Arch Linux, que es otra también, y todas las distribuciones basadas en Red Hat, que se basan en paquetes RSM, con Mantiva, Fedora, CentOS, etc. Y bueno, otro punto que tienes que hacer cuando haces software libre es facilitar mucho la tarea de los usuarios a la vez. Porque si tú quieres difundir tu programa a un amplio conjunto de personas, pues lo tienes que poner fácil, porque si tienen que llegar y poner comandos y demás, y tienen que leerse 20 páginas para usar tu programa, pues al final la gente no lo usa. Entonces tienes que ponerlo de una manera fácil. Entonces, lo que tengo son repositorios personal package archive, que simplemente es una lista donde tú tienes tu última versión de software actualizada y, por ejemplo, en sistemas Debian o basados en Debian, tú puedes añadir esa dirección y automáticamente cuando actualizas las listas de repositorios, pues se actualiza el programa con la misma versión que tengas puesta última. Por eso da mucha facilidad también a mantener el software en las últimas versiones o estables y seguras hasta donde tú consigues, porque nada más que pongas una nueva versión, las tiene todo el mundo que tenga tu repositorio. También he intentado meterla en los repositorios oficiales. Actualmente estoy en proceso de que se me acepte el paquete en Debian y por tanto al aceptarse en Debian no tarda mucho en aceptarse en Ubuntu. Entonces sería la manera también de llegar a mucha más gente. Y bueno, aparte de lo que he explicado, pues tener instaladores binarios, por ejemplo pueden ser los D para la Debian, los RPM para Red Hat y demás, y los .s para web. Funcionalidades que tiene resaltables de las últimas versiones, pues como había ya tal número de canales, ya se hacía impensable buscar un canal determinado o por país, algo que dijese lo quiero ya y lo quiero